Fingí estar paralizado durante 4 meses para atrapar a mi esposa intentando asesinarme. Todo multimillonario se pregunta lo mismo. ¿Me seguiría amando si no tuviera nada? Así que cuando mi esposa Elena y yo tuvimos un accidente automovilístico, supe exactamente qué hacer. Le envié un mensaje de texto a mi asistente, Laura, desde la ambulancia. Código plata. Ella sabía lo que significaba. Para cuando llegamos a mi ala privada del hospital, ella ya había reunido al equipo. 50 actores pagados estaban listos para ayudarme a fingir que era un vegetal. El jefe de neurología costó 40 millones de pesos y vendió el diagnóstico perfectamente. Cada enfermera firmó contratos de confidencialidad que valían sus hipotecas. El médico anunció parálisis total. Y las lágrimas de Elena me rompieron el corazón. Era un ángel. Esponjaba mis almohadas, me acariciaba el cabello y susurraba palabras de amor. Pero en el segundo en que estábamos solos, su rostro se volvía frío. Los vegetales no deberían tardar tanto en morirse, murmuraba. Y luego practicaba su cara de preocupación en el espejo. Llamó a su ex, Daniel, mientras estaba parada junto a mí. El accidente funcionó perfectamente. El acuerdo prenupcial se anula por incapacidad. Se tomaba selfies llorando para Instagram, revisando el recuento de seguidores entre lágrimas falsas. Mi enfermera era en realidad mi jefa de seguridad, documentando todo. Actuó el duelo como una actriz cuando mi madre me visitó. E inmediatamente después llamó a su abogado. ¿Cuánto tiempo más hasta que pueda desconectarlo legalmente? Mi madre, a quien yo había informado, interpretó perfectamente a la suegra preocupada, mientras Elena contaba los días en su calendario, marcando fechas con rojo. La tercera semana trajo a Ricardo. Mi mejor amigo desde los 12 años entró en mi habitación y Elena cerró la puerta con llave. Está completamente ido, dijo, tronando los dedos frente a mi cara, apuntando la luz del teléfono a mis ojos. Mira esto. Me dio una fuerte bofetada en la cara, luego otra vez. Ricardo rió nerviosamente hasta que ella agarró su mano y la puso sobre su pecho. No siente nada. Podríamos hacer el amor aquí mismo. Ricardo se echó para atrás, pero ella presionó más. Vamos. No es nada que no hayamos hecho antes. Mi equipo de seguridad observaba a través de cámaras ocultas mientras ella subía a Ricardo a mi cama. Imagina heredar su imperio a través de nuestro hijo, susurró, mientras le bajaba el cierre a medio metro de mi cuerpo paralizado. La resistencia de Ricardo se desmoronó cuando ella mencionó los miles de millones. Hicieron el amor en mi cama mientras yo yacía allí, con los ojos cubiertos por un antifaz a través del cual podía ver. Mis abogados querían terminar con esto, pero mi jefe de seguridad dijo, sin un intento de asesinato grabado, ella se larga con la mitad de tu fortuna. Necesitamos que intente por matarte. Durante los siguientes 3 meses, ella escaló la situación. Logró que me declararan incompetente usando a mis expertos pagados. Mi contador forense rastreó 800 millones de pesos fluyendo a cuentas en el extranjero mientras ella practicaba elogios fúnebres. Fue el amor de mi vida, ensayaba, añadiendo lágrimas a voluntad. Ricardo me visitaba a diario ahora para sus sesiones programadas. Nuestros hijos heredarán todo, decía mientras ella se montaba sobre él. Mis ojos fijos en el techo. Ella describió mi muerte durante la intimidad. Primero el asilo, luego un pequeño accidente de morfina. La prueba de embarazo dio positivo la semana 16. La agitó frente a mi cara. Este es el bebé de tu amigo, pero ¿quién va a pedir ADN? Investigaba venenos indetectables en mi laptop mientras estaba sentada sobre mis piernas. Los vegetales paralizados no necesitan contraseñas, decía, transfiriendo otro millón. Trajo hombres a casa, ya no solo a Ricardo. Daniel, su entrenador, extraños de bares. Se acostaba con ellos en nuestra cama mientras describía mi impotencia. Él mira todo, pero no puede hacer ni madre, les decía. Y ellos se reían mientras usaban mi cuerpo paralizado como reposapiés. El cuarto mes trajo el avance. Se reunió con el consultor de cuidados paliativos, quien le explicó las dosis de morfina para cuidados de confort. Elena tomó notas detalladas sobre los sitios de inyección y las cantidades letales. Luego reservó nuestra renovación de votos en nuestra hacienda en Valle de Guadalupe, invitando a 500 personas a verla casarse con un vegetal. El hasta que la muerte nos separe no tardará mucho, le dijo a Ricardo, mientras se probaba el vestido de 2 millones de pesos. Comía cenas elaboradas sobre mi pecho, derramando vino deliberadamente sobre mi cara. Los vegetales no necesitan dignidad, decía, tomando fotos para su colección privada. La noche antes de nuestra boda llamó a Daniel. Tengo 15 miligramos de morfina listos. Entre los dedos del pie, nadie revisa ahí. 20 minutos después de la inyección, muerte natural para alguien en su condición. Lo haré durante la recepción, cuando todos estén distraídos. Colgó y me vistió como un cadáver. Incluso muerto. Te verás bien en las fotos, dijo, enderezando mi corbata con los dedos que habían firmado mi sentencia de muerte. Me besó la frente con labios árticos. Luego le enseñó a Ricardo la jeringa que había escondido en su bolso de novia. En el segundo en que su auto cruzó las rejas, me senté. Mañana ella cree que va a asesinar a un vegetal en nuestra renovación de votos. En lugar de eso, está caminando hacia su propio funeral. La seguridad tiene todos los ángulos cubiertos. Me senté en el segundo en que las luces traseras de Elena desaparecieron más allá de la reja. Laura entró por la puerta antes de que pudiera estirar el cuello. Israel Appleby la siguió con 3 tipos de seguridad que llevaban discos duros y tabletas. El licenciado Robles fue el último en llegar, con una carpeta de cuero gruesa llena de documentos. Israel instaló una laptop en la mesita de noche y mostró las imágenes de las cámaras, mostrando cada ángulo de la partida de Elena. Los archivos de audio ya estaban organizados por fecha, con marcas de tiempo señalando cada conversación sobre el asesinato.
Robles abrió su carpeta y me mostró la denuncia penal lista para presentar ante la fiscalía. Intento de homicidio, conspiración, fraude, robo. El fiscal Contreras había firmado las órdenes de arresto que solo necesitaban que Elena intentara la inyección para activarse. Mónica Appleby había congelado las cuentas en el extranjero hacía 3 horas usando órdenes judiciales de emergencia. Elena pensaba que tenía 860 millones de pesos escondidos, pero todo estaba bloqueado, esperando la incautación de activos. El equipo repasó la lista de verificación final mientras yo me dirigía al baño. 4 meses de permanecer quieto habían hecho más daño del que esperaba, incluso con la fisioterapia secreta. Mis músculos funcionaban, pero todo se sentía rígido y extraño. La ducha ayudó a lavar el olor a hospital y la sensación de estar indefenso. Estuve bajo el agua caliente durante 20 minutos, liberando la tensión de mis hombros. Robles tocó, y me dijo que Contreras estaba posicionado en el juzgado, listo para moverse. Mónica confirmó que todas las trampas financieras estaban puestas. La ropa de vestir que Elena había elegido seguía colgada en el closet. Un traje negro, como si ya estuviera muerto. En lugar de eso, me puse mi verdadero traje de bodas, azul marino, hecho a la medida, el que usé cuando me casé con ella hace 5 años, antes de saber lo que era. Israel entró mientras me arreglaba la corbata y mostró la cuadrícula de seguridad del lugar en su tableta. 40 cámaras ocultas en arreglos florales, accesorios de techo y paneles decorativos. Micrófonos en el ramo de Elena captarían cada palabra que dijera. Su bolso tenía un rastreador y una cámara apuntando hacia su cara. 500 invitados serían vigilados por 20 agentes de seguridad, vestidos de civil dispersos entre la multitud. En el instante en que Elena alcanzara esa jeringa, 6 personas se moverían para interceptarla. Israel me mostró las líneas de visión y las posiciones de respaldo. Robles se había coordinado con Contreras para tener oficiales uniformados afuera en autos indistintivos. Mi madre llegó 2 horas antes de la ceremonia. Entró en mi habitación y me vio allí de pie, completamente vestido y saludable. Su rostro se arrugó y me agarró en un abrazo que me dolió las costillas. Lloró durante 5 minutos mientras la sostenía. Seguía diciendo que lamentaba no haberlo detenido antes. Le dije que la actuación tenía que ser completa o Elena habría sospechado. Se apartó, se secó los ojos y dijo que ver a Elena abusar de mí mientras ella fingía preocuparse fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero entendía por qué la autenticidad total importaba. La evidencia debía ser perfecta. Laura entró con su tableta mostrando la cronología matutina de Elena. 6 a.m. Despertar con una llamada a Ricardo confirmando el plan. 7:30. Practicando su cara de viuda triste en el espejo del baño. 8:15. Verificando los cálculos de la dosis de morfina por tercera vez, como si estuviera estudiando para un examen. 9 a.m. Revisión final del bolso para asegurarse de que la jeringa estuviera accesible. 10 a.m. Cita de peinado y maquillaje. 11 a.m. Llegaría al lugar. Todo procedía exactamente como Elena lo había planeado, excepto que yo ya no estaba realmente paralizado. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Viejos amigos, socios comerciales, parientes lejanos que pensaban que asistían a una conmovedora ceremonia de renovación de votos. Robles se ubicó a 3 filas del frente con Contreras sentado a su lado, vestido como un primo que nadie recordaba. Ambos listos para moverse rápido. Israel confirmó que todas las cámaras estaban grabando. El equipo de seguridad se dispersó entre la multitud, pareciendo invitados normales. Nadie sabía que estaban asistiendo a una trampa en lugar de una boda. El coordinador del lugar me llevó en silla de ruedas al altar a la 1:45 de la tarde. Mantuve los ojos cerrados y mi cuerpo completamente flácido. La silla de ruedas se sentía diferente ahora que elegía sentarme en ella. La voz de Israel llegó a través del diminuto chícharo, audífono, oculto en mi canal auditivo. Elena acaba de llegar. Está revisando su maquillaje en el auto. Su mano fue a su bolso. Está confirmando que la jeringa está allí. Respiró profundamente 3 veces, como una actriz preparándose para una actuación. Luego salió y caminó hacia la entrada del lugar. La música de la ceremonia comenzó exactamente a las 2 p.m. Escuché el taconeo de Elena en el camino de piedra. Se acercó por detrás de mi silla de ruedas y puso sus manos en las agarraderas. Su actuación comenzó de inmediato. Escuché su voz quebrarse mientras le hablaba al oficiante sobre lo significativa que era esta renovación. Varios invitados ya estaban llorando por su dedicación. Me llevó lentamente por el pasillo. Su mano descansaba sobre mi hombro. La misma mano que me había abofeteado lo suficientemente fuerte como para hacerme zumbar los oídos. Usé todo lo que había aprendido durante 4 meses para permanecer completamente flácido. Mi respiración se mantuvo superficial y regular. Mi rostro no mostraba nada. El oficiante comenzó la ceremonia, y Elena pronunció su discurso preparado. Habló sobre el amor eterno y mantenerse devota en la salud y en la enfermedad. Su voz se quebraba en los momentos perfectos. Observé a través de los ojos apenas abiertos cómo se posicionaba junto a mi silla de ruedas. Estaba preparando el acceso a mis pies. El sitio de inyección que había elegido. Entre los dedos de mi pie, donde nadie revisaría. El oficiante preguntó si me aceptaba como su esposo y ella dijo, sí, acepto. Con lágrimas corriendo por su rostro. La ceremonia concluyó y ella se inclinó para besar mi frente. Esos labios fríos tocaron mi piel por última vez. Luego agarró las agarraderas de la silla de ruedas y comenzó a empujarme hacia el área de la recepción. El brindis con champaña donde planeaba cometer el asesinato mientras todos estaban distraídos. Israel confirmó a través de mi chícharo que todas las cámaras estaban grabando. Contreras tenía la mano sobre la orden de arresto en el bolsillo de su chaqueta. Robles se estaba moviendo a su posición. Elena me llevó en la silla de ruedas a un lugar cerca de la parte trasera del espacio de recepción,
exactamente donde había planeado. Un lugar donde pudiera tener acceso a mí durante la celebración. Estaba listo para terminar 4 meses de la actuación más elaborada de mi vida. Elena me lleva en la silla de ruedas a un lugar cerca de la esquina trasera de la carpa de recepción, donde manteles blancos cubren mesas redondas y copas de champaña esperan en bandejas de plata. Estaciona la silla de ruedas en un ángulo que le da acceso a mis pies, manteniéndome alejado de la multitud principal. Observo a través de los ojos apenas abiertos cómo se alisa el vestido de novia y camina hacia el primer grupo de invitados. Su rostro se transforma en un perfecto duelo mezclado con alegría mientras una pareja mayor la abraza y le dice lo valiente que es. Se toca el corazón y se seca los ojos con un pañuelo que sacó de alguna parte. Cuento los segundos entre cada vez que revisa su reloj. Pasan 45 segundos antes de que vuelva a mirar su muñeca. La voz de Israel llega a través de mi chícharo confirmando que todas las cámaras están grabando sus movimientos. Recorre el salón como una actriz profesional, asegurándose de que cada invitado vea su actuación de esposa devota. Acepta abrazos, susurros y toques compasivos en su brazo. Cada pocos minutos, sus ojos se desvían hacia la silla de ruedas para confirmar que sigo sentado allí, indefenso. Robles está de pie a 3 mesas de distancia, fingiendo mirar su teléfono, pero sé que está observando a Elena seguir su cronograma de asesinato. Los invitados fluyen por el espacio de recepción, bebiendo champaña y comiendo aperitivos de las bandejas que pasan. Nadie sabe que asisten a una trampa en lugar de una celebración. Elena se mueve de grupo en grupo y su mano sigue yendo a su bolso, donde la jeringa espera oculta en un bolsillo lateral. Revisa su reloj de nuevo. 30 segundos esta vez. La ceremonia duró más de lo que planeó y ahora se está poniendo nerviosa con su cronograma. Ricardo entra por la entrada a las 2:45 de la tarde, y el rostro entero de Elena cambia de una manera que nunca había visto antes. Sus ojos se iluminan y su boca forma una sonrisa genuina que llega hasta sus mejillas. Se mueve hacia él rápidamente y él la besa en la boca, no en la mejilla como esperarías en la boda de otra persona. Su mano baja al estómago de ella en un toque rápido que parece casual, pero sé lo que significa. Está comprobando cómo va su bebé, el hijo que creen que heredará todo lo que poseo. La mano de Robles aterriza en mi hombro y aprieta una vez. La señal significa: espera, no te muevas todavía. Deja que haga el intento. Ricardo se queda cerca de Elena mientras ella lo presenta a los invitados como mi mejor amigo desde la infancia. Se ríen juntos de algo que alguien dice, y la mano de él descansa en la parte baja de la espalda de ella. Los observo a través de mis pestañas y recuerdo cuando Ricardo y yo teníamos 12 años, construyendo una casa en el árbol en mi patio trasero. El recuerdo sabe a metal en mi boca. Elena revisa su reloj de nuevo y le dice algo a Ricardo que lo hace asentir. Se disculpa de la conversación y camina hacia la carpa de baños que instalaron cerca de la entrada principal. La voz de Israel confirma a través de mi chícharo que acaba de entrar al baño. La voz de Mónica viene después, diciendo: es el momento. Elena está sacando la jeringa de su bolso. Está revisando las marcas de la dosis. Está practicando el ángulo de inyección con el pulgar en el émbolo. Mi corazón golpea contra mis costillas, pero mantengo mi respiración estable y superficial. 4 meses de práctica hacen que el acto de paralizado sea automático ahora. La mano de Robles aprieta mi hombro de nuevo. Israel confirma que Elena sale del baño con la jeringa oculta en la palma de su mano derecha. Vuelve a entrar en la carpa de recepción, sonriendo a los invitados y aceptando más felicitaciones por nuestra hermosa ceremonia. La jeringa permanece oculta en su mano, presionada contra su pierna mientras camina. Ricardo se mueve a una posición cerca de mi silla de ruedas sin ser obvio. Se para en un ángulo que bloquea la línea de visión de la mayoría de los invitados. Planearon esta parte cuidadosamente en sus llamadas telefónicas que mi equipo de seguridad grabó. Elena llega a mi silla de ruedas y se arrodilla a mi lado como una esposa preocupada, revisando a su esposo inválido. Su mano izquierda toca la manta que cubre mis piernas, mientras su mano derecha se mueve hacia mi pie. Ahora puedo ver la jeringa, posicionada entre sus dedos exactamente como practicó. Retira la manta ligeramente para exponer mi tobillo. Sus dedos encuentran el espacio entre los dedos de mi pie donde planeaba inyectar. La aguja toca mi piel, y siento la punta de metal fría presionando contra mí. Mis ojos se abren de golpe por completo, y mi mano se dispara para agarrar su muñeca con una fuerza perfecta. La miro directamente a la cara y digo, lo suficientemente claro para que todos cerca me escuchen hablar por primera vez en 4 meses. ¿Qué crees que estás haciendo, Elena? Su rostro pasa por 3 expresiones en el espacio de quizás 2 segundos. Primero, shock, porque los vegetales no agarran muñecas. Luego, confusión, porque ya nada tiene sentido. Finalmente, horror, mientras entiende lo que acaba de suceder. Me levanto de la silla de ruedas usando músculos que funcionan perfectamente bien y que han estado funcionando bien todo este tiempo. La carpa de recepción queda en completo silencio mientras 500 invitados dejan de hablar y se giran para verme de pie allí, sosteniendo la muñeca de mi esposa. Ella sostiene una jeringa llena de morfina que se suponía que me mataría en 20 minutos. Robles le hace una señal a Contreras, quien comienza a moverse hacia nosotros desde su posición cerca de la barra. Elena intenta soltar la jeringa, pero mantengo mi agarre firme en su muñeca. Israel y 2 miembros del equipo de seguridad aparecen desde diferentes direcciones, e Israel toma la jeringa con cuidado, usando una bolsa de evidencia transparente. Contreras nos alcanza y anuncia con una voz que resuena en toda la carpa que él es el fiscal del distrito, y que Elena está bajo arresto por intento de homicidio. Ricardo intenta correr hacia la salida, pero la seguridad bloquea cada puerta. Mi madre da un paso adelante desde donde estaba parada con un grupo de sus amigas. Les dice a los invitados con voz tranquila que acaban de presenciar la prevención de un asesinato. Me dirijo a la multitud con voz firme, explicando que durante 4 meses,
Fingí estar paralizado para documentar las verdaderas intenciones de mi esposa. El equipo de seguridad comienza a mostrar imágenes de video en pantallas que instalaron alrededor de la carpa. Los invitados ven a Elena en las pantallas, hablando con Ricardo sobre heredar mi imperio a través de su bebé. La ven investigando dosis de veneno en mi laptop. La ven reuniéndose con el consultor de cuidados paliativos sobre los protocolos de morfina. La ven llamando a Daniel para confirmar que tenía 15 miligramos listos para la inyección. Las pantallas muestran a Elena teniendo sexo con Ricardo en mi cama, mientras yo yacía supuestamente paralizado a medio metro de distancia. La muestran abofeteándome la cara y riéndose de que los vegetales no necesitan dignidad. Los rostros de los invitados pasan del shock al asco, mientras observan 4 meses de traición documentada en múltiples pantallas. Elena comienza a gritar que no puedo probar nada, aunque está rodeada de cámaras y testigos, y todavía sostiene la jeringa que tiene sus huellas dactilares por todas partes. Contreras le lee sus derechos de una tarjeta que saca del bolsillo de su chaqueta. 2 oficiales le ponen esposas en las muñecas, y ella sigue usando el vestido de novia de 2 millones de pesos que compró para usar mientras me asesinaba. A Ricardo también lo esposan, y Contreras anuncia cargos de conspiración para cometer homicidio contra él. Los invitados reaccionan en oleadas, comenzando por las personas más cercanas a la silla de ruedas. Algunos gritan, otros comienzan a llorar. Un hombre mayor cerca del fondo se inclina y vomita su champaña y aperitivo sobre el césped. Una mujer se desmaya, y 2 personas la atrapan antes de que caiga al suelo. Mi madre toma el control levantando la voz y pidiendo a todos que por favor permanezcan allí, porque la policía necesitará declaraciones de todos los testigos. El equipo legal de Robles comienza a moverse entre la multitud con tabletas y dispositivos de grabación para procesar 500 testimonios. Se llevan a Elena y Ricardo hacia vehículos policiales separados que se detuvieron fuera de la carpa. Elena grita sobre su abogado y sus derechos mientras sigue usando su vestido de novia, con la cola arrastrándose por el césped. Ricardo permanece en silencio con la cabeza gacha mientras lo meten en la parte trasera de un auto diferente. Los vehículos se alejan con las luces intermitentes, y me quedo de pie en medio de la recepción de mi renovación de votos, que se convirtió en el arresto más público que nadie aquí presenciará jamás. El equipo de Robles pasa la siguiente hora tomando declaraciones de los invitados que vieron todo suceder. Me siento en una sala privada que instalaron lejos de la carpa principal, y espero a que los investigadores terminen de procesar la escena. Contreras trae a 2 detectives y un dispositivo de grabación alrededor de las 4 de la tarde. Me piden que les cuente todo desde el principio, y empiezo con el accidente automovilístico de hace 4 meses. Explico el texto de Código Plata a Laura, y cómo reunimos a 50 actores pagados en cuestión de horas. Los detectives toman notas mientras describo cada detalle del comportamiento de Elena durante mi falsa parálisis. Les muestro las marcas de tiempo de cuando me abofeteó, cuando tuvo sexo con Ricardo en mi cama, cuando investigó dosis de veneno en mi laptop. El detective principal sigue negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que está escuchando. Les explico el robo financiero que Mónica documentó, 800 millones de pesos moviéndose a cuentas en el extranjero en incrementos cuidadosos. Explico cómo Elena consiguió que me declararan incompetente, usando a los mismos médicos que pagué para fingir mi diagnóstico. Surge el embarazo, y describo cómo agitó la prueba positiva en mi cara, mientras me decía que era el bebé de Ricardo. Detallo la reunión con el consultor de cuidados paliativos donde Elena tomó notas sobre las dosis letales de morfina. Los investigadores preguntan sobre la planificación de la renovación de votos, y explico cómo reservó todo mientras planeaba matarme durante la recepción. Les muestro la grabación de su llamada telefónica a Daniel, confirmando que tenía 15 miligramos listos para inyectar entre los dedos de mi pie. Pasan 6 horas mientras les doy cada pieza de evidencia que recopilamos. Contreras les dice a los detectives que este es el caso de intento de homicidio más completamente documentado que ha visto jamás. La evidencia es tan fuerte que la condena está básicamente garantizada. Los detectives están de acuerdo y comienzan a empacar su equipo de grabación. Para cuando terminamos, son casi las 10 de la noche. Y estoy agotado de revivir 4 meses de abuso en una sola sesión. Robles me lleva a un lado y dice que la historia ya se ha hecho nacional, porque no puedes arrestar a alguien en su renovación de votos con 500 testigos sin que llegue a las noticias. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado hace una hora confirmando los hechos básicos mientras intentaba proteger mi privacidad. Sé que eso es imposible ahora, porque todo esto fue demasiado público y demasiado loco para que alguien lo ignore. Robles me muestra su teléfono, y ya hay artículos en los principales sitios de noticias con titulares sobre el multimillonario que fingió parálisis para atrapar a su esposa planeando un asesinato. Algunos artículos me pintan como un genio que se protegió a sí mismo, otros sugieren que soy algún tipo de sociópata que disfrutó viendo a mi esposa traicionarme durante 4 meses. Robles me dice que evite todos los medios y deje que la evidencia hable por sí misma. Estoy de acuerdo, porque no quiero explicar esto a reporteros que no estuvieron allí. Mi vida nunca volverá a ser privada después de esto, y lo sé. El personal del lugar de la boda comienza a desmontar la carpa y a limpiar mientras la policía termina su trabajo. Laura me encuentra alrededor de las 11 y dice que me lleva a casa. Me doy cuenta de que no he estado en mi dormitorio real en 4 meses porque pasé todo ese tiempo en el ala del hospital. Conducimos a través de las rejas y veo fotógrafos ya acampados afuera. La seguridad los mantiene atrás mientras entramos al garaje. Laura me acompaña arriba a mi verdadero dormitorio, y me siento extraño estando en este espacio de nuevo después de tanto tiempo. Revisa todos los sistemas de seguridad y me dice que duerma un poco. Caigo en la cama y no me despierto durante 16 horas seguidas. La seguridad monitorea todas las entradas mientras duermo más profundamente de lo que lo he hecho en meses. Cuando finalmente me despierto a la tarde siguiente, mi teléfono tiene cientos de mensajes de personas con las que no he hablado en años. De repente,
Todos quieren saber cómo estoy ahora que el drama es de conocimiento público. Viejos amigos de la universidad, parientes lejanos, contactos de negocios que apenas recuerdo. La mayoría de los mensajes dicen las mismas cosas sobre estar conmocionados y preguntar si estoy bien. Algunas personas admiten que Elena nunca les cayó bien, pero no podían explicar por qué. No respondo a ninguno de ellos porque todavía no estoy listo para tener esas conversaciones. Robles me llama alrededor de las 3 de la tarde y dice que la familia de Ricardo lo contactó esa mañana, rogando por una reunión. Afirman que no tenían idea de la participación de Ricardo y quieren entender qué le pasó a su hijo. Le digo a Robles que rechazo todo contacto con ellos porque no estoy listo para escuchar excusas. Ver a mi mejor amigo desde los 12 años traicionarme fue de alguna manera peor que la crueldad calculada de Elena. Al menos Elena se casó conmigo por dinero, así que su traición tenía sentido de una manera retorcida. Ricardo tiró por la borda décadas de amistad por una oportunidad de obtener miles de millones y un bebé que ni siquiera estaba planeado. Robles dice que les dirá que no estoy interesado en reunirme. Menciona que el abogado de Elena intentó negociar la fianza esta mañana, pero Contreras argumentó que ella es un riesgo de fuga. Tiene 800 millones de pesos en cuentas en el extranjero y recursos que podrían ayudarla a desaparecer si sale bajo fianza. El juez estuvo de acuerdo y Elena se queda en la cárcel del condado mientras procesan su caso. Ricardo salió bajo fianza gracias a sus padres que hipotecaron su casa. Siento cierta satisfacción sabiendo que Elena está experimentando la impotencia por primera vez en su vida. Está sentada en una celda usando un uniforme naranja en lugar de ropa de diseñador. No puede manipular a nadie ni jugar su papel de víctima. Es solo otra reclusa esperando juicio. Robles dice que la decisión de la fianza fue la correcta porque Elena huiría absolutamente si tuviera la oportunidad. Durante los siguientes días, Mónica trabaja en completar el análisis financiero de todo lo que Elena robó. Me presenta sus hallazgos a mí y a Robles en una sala de conferencias de su oficina. Elena tomó 860 millones de pesos durante 4 meses a través de una compleja red de empresas fantasma y transferencias al extranjero. Mónica rastreó cada transacción y encontró patrones que mostraban que Elena había estado preparando esto durante al menos un año antes del accidente automovilístico. Había creado las empresas fantasma meses antes de que tuviéramos ese accidente. Robles presenta demandas civiles para recuperar todo más daños y perjuicios. La evidencia es tan clara que recuperaremos la mayor parte eventualmente. Enterarme de que había estado planeando esto durante más de un año golpea de manera diferente a pensar que comenzó con el accidente. Se casó conmigo ya planeando robarme y probablemente matarme. Toda la relación fue una trampa desde el principio. La investigación continúa, y Contreras llama a Robles con nueva información sobre el accidente automovilístico. Trajeron a un mecánico que examinó lo que quedaba de mi auto, y encontró evidencia de que alguien manipuló los frenos. Elena le había pagado a alguien para que cortara las líneas de freno, planeando matarme en lo que parecería un accidente. Cuando sobreviví, tuvo que cambiar al plan de asesinato a largo plazo. Contreras agrega intento de homicidio vehicular a los cargos contra Elena. Su sentencia potencial acaba de pasar de 20 años a cadena perpetua. Robles dice que esto prueba que todo fue premeditado desde el principio. Me quería muerto de una forma u otra y se suponía que el accidente automovilístico sería la solución fácil. La evidencia de la manipulación de los frenos hace que todo el caso sea aún más fuerte. Unos días después, Daniel contacta a Robles ofreciendo testificar contra Elena. Afirma que Elena discutió deshacerse de mí meses antes del accidente, aunque dice que pensó que se refería al divorcio. Su testimonio ayuda a establecer la premeditación y la planificación, lo que fortalece significativamente el caso. Daniel está tratando de distanciarse de cualquier cargo de conspiración cooperando. Robles cree que Daniel probablemente sabía más de lo que admite, pero su testimonio es valioso de todos modos. Contreras acepta reunirse con Daniel y obtener su declaración oficial. No me importan las motivaciones de Daniel porque solo quiero que condenen a Elena. Después de 2 semanas de lidiar con investigadores y abogados, decido volver a mi oficina. No he estado allí en 4 meses y necesito ver cómo manejó la empresa mi ausencia. Laura me lleva al centro y tomamos el ascensor privado hasta el piso ejecutivo. Mi equipo me trata como si regresara de la guerra cuando entro. Todos quieren estrechar mi mano y decirme lo contentos que están de que esté a salvo. Laura me informa sobre las operaciones comerciales y todo continuó sin problemas durante mi ausencia. Los números trimestrales de hecho han subido respecto al año pasado. Me doy cuenta de que la empresa nunca necesitó que estuviera presente todos los días como pensaba. Mis ejecutivos son capaces de dirigir las cosas sin que yo los microgestione. Eso es a la vez tranquilizador y un poco humillante. Robles me llama de vuelta a su oficina la semana siguiente para discutir la complicación del embarazo. La ley mexicana otorga a los hijos ciertos derechos independientemente de cómo fueron concebidos. El bebé de Elena podría tener derechos sobre mi patrimonio si puede argumentar con éxito que estábamos casados cuando quedó embarazada. El momento es complicado porque estábamos legalmente casados durante su aventura con Ricardo. Robles me advierte que el bebé de Ricardo podría heredar de mí a menos que invalidemos el matrimonio basándonos en fraude y acciones criminales. Iniciamos procedimientos legales de inmediato para anular el matrimonio. Robles presenta mociones argumentando que la conducta criminal y las intenciones fraudulentas de Elena anulan el contrato matrimonial. El embarazo añade una capa completamente nueva de complejidad legal que no anticipé. Nunca pensé que estaría luchando para asegurarme de que el bebé de mi mejor amigo con mi esposa no herede mi fortuna. Robles me asegura que el caso de fraude es lo suficientemente fuerte como para invalidarlo todo, pero llevará tiempo resolverlo en los tribunales. El abogado de Elena luchará contra la invalidación porque ese bebé es su última oportunidad de acceder a mi dinero.
Firmo todos los papeles que Robles pone frente a mí e intento no pensar en lo retorcida que se ha vuelto toda esta situación. Pasan 3 semanas en un borrón de reuniones legales y papeleo antes de que Robles me llame a su oficina con noticias sobre el abogado de Elena. Quieren un acuerdo de culpabilidad. 20 años por intento de homicidio en lugar de arriesgarse a cadena perpetua en el juicio. Robles desliza la oferta formal sobre su escritorio y miro los números como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Contreras se sienta en la silla de la esquina y explica que 20 años es un buen trato desde la perspectiva de la fiscalía porque garantiza la condena sin el riesgo de la simpatía del jurado. Algunos jurados ven a una mujer llorando y se olvidan de la jeringa llena de morfina. Recojo el papel y lo vuelvo a dejar 3 veces mientras esperan mi respuesta. Parte de mí quiere ver a Elena retorcerse en el estrado de los testigos mientras los fiscales reproducen cada grabación de ella planeando mi muerte. La otra parte solo quiere que esto termine para poder dejar de revivir esos 4 meses cada vez que veo el nombre de su abogado en mi bandeja de entrada. Robles se inclina hacia adelante y me pregunta qué quiero hacer, y me doy cuenta de que en realidad no lo sé. La satisfacción de un juicio podría sentirse bien durante unas semanas, pero 20 años garantizados significan que definitivamente estará encerrada. Firmo el papel aceptando apoyar el acuerdo de culpabilidad y Robles asiente como si hubiera tomado la decisión correcta, aunque ninguno de los dos sabe si eso es cierto. Robles insiste en que necesito ver a un terapeuta antes de irme de su oficina ese día. Ya tiene a alguien preparado y me da una dirección para una cita a la mañana siguiente. Quiero discutir, pero las pesadillas comenzaron hace unos días. Así que tomo la tarjeta y me presento en el consultorio de la terapeuta a las 9. Es una mujer mayor, de cabello gris y ojos amables, y no pierde el tiempo con charlas triviales. Me pide que describa los 4 meses y le doy los hechos básicos sin mucho detalle. Me detiene cuando llego a la parte en que Elena me abofetea y me pregunta cómo logré quedarme quieto durante eso. Le digo que simplemente lo hice y ella niega con la cabeza. Explica que permanecer inmóvil mientras alguien abusa de ti requiere algo llamado disociación, donde tu cerebro se desconecta de tu cuerpo para protegerse. El problema es que la disociación no simplemente se apaga cuando termina el peligro. Tu cerebro aprende que desconectarse te mantiene a salvo y comienza a hacerlo automáticamente incluso cuando ya no lo necesitas. Dice que las pesadillas son mi cerebro tratando de procesar un trauma que no pudo manejar en tiempo real. En los sueños, estoy realmente paralizado, y Elena viene con la jeringa y no puedo moverme ni gritar ni hacer nada excepto esperar la aguja. Me despierto congelado en la cama, incapaz de moverme durante varios segundos hasta que mi cerebro recuerda que la parálisis fue falsa. La terapeuta me programa 2 veces por semana y acepto porque las pesadillas están empeorando, no mejorando. El abogado de Ricardo contacta a Robles 2 días después de la oferta de Elena con un acuerdo separado. Robles me llama desde su auto y puedo escuchar el asco en su voz mientras explica la estrategia de defensa de Ricardo. Ricardo afirma que Elena lo manipuló y que él no entendía completamente el plan de asesinato. Su abogado argumenta que Ricardo fue una víctima de las artimañas de Elena, igual que yo. Robles me pregunta si quiero escuchar las conversaciones grabadas donde Ricardo discutió explícitamente heredar mi riqueza a través de su bebé con Elena, y digo que no porque ya sé lo que hay en esas grabaciones. Ricardo habló de miles de millones mientras tenía sexo en mi cama a medio metro de mi cuerpo supuestamente paralizado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y la defensa de manipulación de su abogado es patética. Contreras rechaza la oferta en 1 hora y Robles me dice que Ricardo probablemente terminará con 15 a 20 años por cargos de conspiración y complicidad. No siento nada cuando Robles me da esta actualización. Ricardo dejó de ser mi amigo en el momento en que tocó a Elena, y ningún acuerdo de culpabilidad cambia ese hecho. Mi madre llama y pregunta si puede venir esa noche. Suena cansada por teléfono y sé que algo anda mal incluso antes de que llegue. Se sienta en mi sofá y admite que ha estado viendo a su propio terapeuta 2 veces por semana desde la renovación de votos. Ver a Elena abusar de mí mientras fingía ser una madre preocupada dañó algo en ella que no puede explicar del todo. Tuvo que actuar solidaria mientras Elena contaba los días hasta mi muerte y sonreír ante la actuación de Elena sabiendo que cada palabra era mentira. Mi madre dice que está orgullosa de que me haya protegido, pero desearía que hubiera encontrado una manera que no requiriera 4 meses de tortura para ambos. Empieza a llorar y me doy cuenta de que esta es la primera conversación honesta que hemos tenido desde que me levanté de esa silla de ruedas. El engaño creó esta extraña intimidad entre nosotros donde compartimos algo horrible que nadie más puede entender. Ambos vimos emerger la verdadera naturaleza de Elena, y tuvimos que permanecer en silencio mientras ella planeaba un asesinato. Mi madre dice que su terapeuta la está ayudando a procesar la ira que siente por lo que nos hice pasar a ambos, aunque sabe por qué lo hice. Me disculpo por involucrarla y ella lo descarta con un gesto, pero puedo ver el daño en sus ojos. Algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. La situación mediática explota la semana siguiente cuando alguien filtra grabaciones seleccionadas de Elena discutiendo el plan de asesinato. Estoy desayunando cuando Laura llama y me dice que evite todos los sitios de noticias y redes sociales en el futuro previsible. Demasiado tarde porque ya había abierto mi teléfono y vi mi cara en todos los principales medios. Las grabaciones convierten a Elena en una villana nacional y a mí en un genio que burló a una asesina o en un sociópata que torturó a su esposa durante 4 meses. Dependiendo del medio que leas. La mitad del país piensa que soy un héroe por exponer la verdadera naturaleza de Elena. La otra mitad piensa que estoy enfermo por dejar que el abuso continuara cuando podría haberlo terminado antes. Robles llama 1 hora después y me aconseja evitar todos los medios y dejar que la evidencia hable por sí misma. Cualquier declaración que haga solo alimentará el circo y dará a los medios más material para retorcer en cualquier narrativa que venda. Elimino mis aplicaciones de redes sociales y dejo de leer sitios de noticias.
pero sigo escuchando al respecto de todos los que llaman. Mi asistente me muestra una encuesta donde el 60% de los encuestados apoya mis acciones y el 40% piensa que soy tan malo como Elena. Lanzo mi teléfono al otro lado de la habitación y Laura lo recoge en silencio y no menciona la pantalla rota. Mónica llama con una actualización sobre la recuperación de la cuenta en el extranjero la misma semana que el circo mediático alcanza su punto máximo. Logró congelar 820 de los 860 millones de pesos que Elena robó, pero 40 millones desaparecieron en alguna criptomoneda que tal vez nunca se recupere. El abogado de Elena presenta inmediatamente una moción argumentando que necesita esos fondos congelados para su defensa. Robles se ríe cuando me reenvía la moción porque el argumento es básicamente que a Elena se le debería permitir usar dinero robado para defenderse de los cargos de robo. El juez dictamina en 2 días que los activos robados no pueden usarse para la defensa legal y las cuentas de Elena permanecen congeladas. Mónica explica que esto significa que Elena tendrá un defensor público en lugar del costoso equipo legal que planeaba contratar con mi dinero. La ironía no pasa desapercibida para nadie. Elena enfrentará cargos de intento de homicidio con la misma calidad de defensa que ella pensaba que merecían los pobres. Robles dice que esto mejora significativamente nuestras posibilidades en el juicio si el acuerdo de culpabilidad fracasa, porque los defensores públicos están sobrecargados de trabajo y tienen pocos recursos en comparación con el equipo de la fiscalía que Contreras reunió. Conduzco hasta el ala privada del hospital a la mañana siguiente y me paro en el estacionamiento mirando el edificio donde pasé 4 meses siendo abusado. La instalación médica costó 240 millones de pesos construirla y equiparla, pero no soporto saber que existe con todos esos recuerdos incrustados en las paredes. Llamo a una compañía de demolición y les digo que quiero toda la estructura desaparecida en un mes. El supervisor de la cuadrilla piensa que estoy loco cuando llega para el presupuesto y ve una instalación médica impecable que apenas tiene 1 año. No le explico, y él no hace preguntas cuando autorizo el pago para la demolición inmediata. Laura intenta disuadirme explicándome el valor de la instalación, pero necesito que desaparezca más de lo que necesito 240 millones de pesos. Ver la bola de demolición golpear ese edificio 2 semanas después proporciona más satisfacción que cualquier sesión de terapia. El equipo de construcción se lleva los escombros y planta césped donde estaba el ala del hospital y finalmente puedo pasar por ese lugar sin sentirme mal. Daniel proporciona su testimonio a los investigadores la misma semana que termina la demolición. Robles me reenvía la transcripción y la leo en mi auto antes de entrar a la oficina. Daniel admite que Elena le mostró el acuerdo prenupcial hace años durante su relación y discutió cómo la incapacidad anularía el acuerdo y le daría acceso a toda mi riqueza. Él afirma que pensó que ella solo se estaba quejando de los términos del acuerdo prenupcial y no se dio cuenta de que estaba planeando nada. Los investigadores no creen su acto de ignorancia, pero su testimonio prueba que el accidente automovilístico siempre tuvo la intención de matarme o incapacitarme. La manipulación de los frenos no fue un plan de respaldo presa del pánico después de que sobreviví. Elena investigó las lagunas del acuerdo prenupcial años antes del accidente y planeó todo. Anuncio del podcast omitido según la traducción del guión. Contreras agrega este testimonio a su expediente del caso y le dice a Robles que hace que los cargos de premeditación sean sólidos. Elena no se quebró e intentó matarme en un momento de pasión. Pasó años planeando cómo acceder a mi riqueza a través de mi muerte o incapacidad. 6 semanas después del arresto, Contreras presenta el caso completo a un gran jurado para la acusación formal. Robles y yo nos sentamos en su oficina mientras Contreras envía actualizaciones por mensaje de texto durante todo el día. El gran jurado acusa a Elena de intento de homicidio, conspiración para cometer homicidio, asalto vehicular, robo, fraude y otros 6 cargos. Ricardo recibe cargos de conspiración y complicidad en intento de homicidio. Ambos enfrentan décadas de prisión incluso con acuerdos de culpabilidad. Contreras llama a Robles después de la acusación y discuten los plazos del juicio y las listas de testigos mientras yo me siento allí sin sentir nada. Los cargos son exactamente lo que esperábamos y la evidencia es abrumadora, pero nada de eso cambia el hecho de que pasé 4 meses siendo torturado por alguien a quien amaba. Las victorias legales no borran el trauma y las acusaciones no me devuelven la confianza que perdí. El abogado de Elena envía una carta la semana siguiente diciendo que quiere escribirme una disculpa como parte de una posible negociación de culpabilidad. Robles trae la carta a mi oficina y me pregunta si quiero leerla antes de que él responda. Le digo que la queme sin mostrármela. No quiero sus palabras ni sus excusas, y cualquier disculpa en este punto es solo una estrategia para reducir la sentencia. Robles asiente y se lleva la carta y nunca pregunto qué pasó con ella. Elena tuvo 4 meses para disculparse mientras planeaba mi asesinato y pasó ese tiempo teniendo sexo con mi mejor amigo en mi cama. Sus palabras no significan nada ahora que enfrenta tiempo en prisión. Lo único que quiero de Elena es distancia, y el sistema legal me la está proporcionando, se disculpe o no. Los padres de Ricardo aparecieron en mi oficina 2 días después de que le dije a Robles que rechazara su solicitud de reunión. Seguridad me llamó desde el vestíbulo diciendo que exigían verme y no se irían sin respuestas. Le dije a Seguridad que los escoltara fuera, pero llegaron a mi piso antes de que alguien pudiera detenerlos. La madre de Ricardo empujó a mi asistente e irrumpió en mi oficina mientras su padre se paraba en la puerta, luciendo destrozado. Empezó a gritar que yo había destruido la vida de su hijo y le había tendido una trampa para que cargara con la culpa de mi juego enfermo. Su cara estaba roja y salía saliva de su boca mientras me llamaba manipulador que orquestó todo para incriminar a Ricardo. Seguridad la agarró de los brazos, pero ella siguió gritando que Ricardo era un buen chico que cometió un error y yo lo arruiné porque no podía aceptar que Elena nunca me amó. Su padre solo se quedó allí llorando y negando con la cabeza mientras 2 guardias de seguridad arrastraban a su esposa hacia atrás, hacia los ascensores.
Gritó que yo era el verdadero criminal y que Ricardo era solo una víctima de mi plan retorcido durante todo el pasillo hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Laura me encontró 20 minutos después, todavía sentado en mi escritorio con las manos temblando. No dijo nada, solo se sentó en la silla frente a mí mientras yo miraba fijamente la pared. Parte de mí sabía que la madre de Ricardo tenía razón, aunque Ricardo tomó sus propias decisiones. Sí preparé una trampa elaborada y Ricardo cayó en ella, pero entró voluntariamente cuando decidió acostarse con mi esposa en mi cama. Laura finalmente preguntó si quería cancelar mis reuniones de la tarde y dije que no, porque detenerme significaría admitir que la confrontación me afectó. El consultorio de la terapeuta se convirtió en mi rutina semanal a partir de ese mes. Tenía ojos amables y nunca juzgaba cuando describía los 4 meses de abuso que soporté mientras fingía estar paralizado. Durante nuestra cuarta sesión, explicó que estaba experimentando un trauma complejo por abuso sostenido combinado con la traición de las 2 personas en las que más confiaba. La recuperación llevaría años, no meses, y me advirtió que tendría problemas de confianza en todas mis relaciones futuras. El diagnóstico tenía sentido, pero escucharlo en voz alta se sintió como si Elena hubiera ganado, aunque estuviera sentada en la cárcel esperando el juicio. Logró dañarme permanentemente a pesar de mi cuidadosa planificación y documentación completa. La terapeuta preguntó si pensaba que el engaño había valido la pena y no pude responder porque ya no lo sabía. Protegí mi riqueza y probé las intenciones de Elena, pero el costo fueron 4 meses de tortura que dejaron cicatrices que llevaría para siempre. Dijo que era una reacción normal y que parte de procesar el trauma era aceptar que algunas victorias tienen costos permanentes. Le pagué 5,000 pesos por esa sesión y conduje a casa sintiéndome más roto que antes de llegar. 3 meses después del arresto, Robles llamó para decir que el abogado de Elena se había comunicado sobre un acuerdo de culpabilidad. Aceptaría 25 años por intento de homicidio y cargos relacionados a cambio de evitar el juicio y una condena garantizada. Contreras recomendó que aceptara porque los juicios son impredecibles y 25 años era un tiempo significativo para alguien de la edad de Elena. El abogado de Ricardo hizo una oferta similar la misma semana, 15 años por conspiración y cargos de complicidad con admisión de culpa. Robles puso ambos acuerdos sobre mi escritorio y me preguntó qué quería hacer. Miré los papeles que describían décadas de prisión para 2 personas que alguna vez amé y no sentí nada más que cansancio. Aceptar los acuerdos significaba no juicio, no testimonio público, no circo mediático viéndome describir 4 meses de abuso. Significaba certeza en lugar de riesgo, y después de todo lo que había soportado, quería certeza más de lo que quería venganza. Firmé los documentos de aceptación para ambos acuerdos, y Robles los presentó ante el tribunal esa tarde. Contreras llamó una hora después confirmando que tanto Elena como Ricardo aceptaron los términos y la sentencia estaba programada para dentro de una semana. El juzgado estaba abarrotado para la audiencia de sentencia de Elena un martes por la mañana. Me senté en la primera fila con Robles mientras dejaban entrar a Elena vistiendo un uniforme naranja y esposas. Se veía delgada y pálida, nada parecida a la mujer que solía practicar su cara de preocupación en el espejo de mi habitación de hospital. El juez preguntó si quería dar una declaración de impacto de la víctima y me puse de pie con papeles que había escrito la noche anterior. Describí 4 meses de abuso sistemático mientras estaba completamente indefenso, viendo a mi esposa tener aventuras en mi cama y planear mi asesinato. Expliqué la tortura psicológica de escucharla discutir sitios de inyección y dosis letales mientras estaba sentada sobre mis piernas paralizadas. El juez escuchaba sin expresión mientras Elena miraba fijamente la mesa, negándose a mirarme a los ojos. Describí la humillación de ser usado como reposapiés por extraños que traía a casa, el vino que derramaba deliberadamente en mi cara, las fotos que tomaba de mi impotencia para su colección privada. Cuando terminé, la jueza reconoció que mi engaño era legalmente cuestionable pero comprensible dadas las circunstancias. Sentenció a Elena a 25 años en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años y los alguaciles se la llevaron mientras ella finalmente me miraba con ojos vacíos. La sentencia de Ricardo ocurrió 3 días después en el mismo tribunal. Sus padres se sentaron al otro lado del pasillo y su madre me fulminó con la mirada durante toda la audiencia. Ricardo se veía peor que Elena, como si hubiera perdido 10 kilos y no hubiera dormido desde su arresto. El juez preguntó si quería dar otra declaración y me puse de pie con papeles diferentes. Describí 30 años de amistad destruidos por la codicia y la traición, viendo a mi mejor amigo desde los 12 años elegir miles de millones sobre la lealtad. Expliqué el dolor específico de su aventura con Elena en mi cama mientras yo yacía paralizado a medio metro de distancia, escuchándolos planear mi muerte y discutir que su bebé heredaría mi imperio. Ricardo lloró abiertamente mientras yo hablaba, pero no sentí simpatía porque él tomó cada decisión que lo llevó a este momento. El juez lo sentenció a 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10, y Ricardo fue remitido a la prisión estatal de inmediato. Su madre gritó que yo estaba destruyendo familias y su padre tuvo que contenerla para que no se abalanzara sobre la barrera. Salí por la salida trasera con Robles mientras los padres de Ricardo gritaban acusaciones en el pasillo. El divorcio se finalizó a los pocos días de la sentencia de Elena. Robles presentó mociones de emergencia para invalidar el matrimonio basándose en fraude y conducta criminal y el juez aprobó todo sin oposición. Elena no obtuvo nada de mí, ni acuerdo, ni pensión alimenticia, ni acceso a ninguna cuenta o activo. Mónica recuperó 780 de los 860 millones de pesos que Elena robó, aunque 80 millones desaparecieron en criptomonedas que probablemente se perdieron para siempre. Robles dijo que seguiríamos persiguiendo los fondos perdidos, pero le dije que lo dejara pasar porque estaba harto de perseguir el robo de Elena. El matrimonio fue invalidado como si nunca hubiera existido, lo que debería haberse sentido como una victoria,
pero en cambio se sintió vacío. 3 meses después de su sentencia, Elena perdió al bebé según informes que Robles recibió de funcionarios de la prisión. Tuvo un aborto espontáneo en su celda y pasó 2 días en la unidad médica de la prisión antes de regresar a la población general. Robles preguntó si quería detalles y dije que no porque el bebé nunca fue mío y no era mi preocupación. Toda la situación destruyó algo en mí que no pude recuperar y ninguna cantidad de victorias legales o sentencias de prisión restauraría lo que Elena me quitó durante esos 4 meses. Laura sugirió que me tomara unas vacaciones largas para procesar todo. Dijo que la compañía sobreviviría sin mí por un tiempo y que necesitaba distancia de la cobertura mediática que continuaba a pesar de la sentencia. Reservé 2 meses viajando solo por lugares donde nadie conocía mi historia. Empecé en Islandia, donde el paisaje era vacío y frío. Luego me mudé a pequeños pueblos en Japón, donde las barreras del idioma significaban no tener conversaciones sobre mi vida. Escalé montañas en Nueva Zelanda y me senté en playas de Tailandia viendo las olas mientras intentaba recordar quién era antes del engaño. El anonimato me ayudó a respirar sin preguntarme si la gente estaba juzgando mis decisiones o compadeciendo mi victimización. Conocí a otros viajeros que hacían preguntas básicas sobre de dónde era y qué hacía, y di respuestas simples que no incluían parálisis ni complots de asesinato. Pero incluso en esos momentos tranquilos me di cuenta de que nunca podría volver completamente a la persona que era antes de Elena. La experiencia cambió algo fundamental en cómo veía a las personas y las relaciones, y ninguna cantidad de distancia borraría esos 4 meses. Regresé a casa después de 2 meses y comencé a reconstruir mi vida con nuevos protocolos de seguridad. Israel instaló cámaras adicionales en todas mis propiedades y actualizó todos los códigos de acceso y autorizaciones de seguridad. Cada persona que entraba a mi casa u oficina pasaba por verificaciones de antecedentes mejoradas y requerí múltiples niveles de aprobación para cualquiera nuevo que se uniera a mi círculo íntimo. Los protocolos hacían que cada interacción fuera agotadora porque estaba constantemente evaluando los motivos de las personas y buscando señales de engaño. Israel se sentó conmigo después de la primera semana y sugirió que viera a menos personas y confiara más en mis instintos, pero me di cuenta de que mis instintos me fallaron por completo cuando me casé con Elena, así que confiar en ellos ahora parecía imposible. Contraté personal de seguridad adicional y establecí nuevos procedimientos para monitorear comunicaciones y transacciones financieras. Las medidas probablemente eran excesivas, pero las necesitaba para sentirme seguro en mi propia vida, y nadie cuestionó mi paranoia después de lo que había soportado. Mi madre y yo establecimos nuevos límites en nuestra relación. El engaño creó una intimidad a través del trauma compartido que ninguno de los dos quería ni sabía cómo manejar. Ella había visto a Elena abusar de mí durante 4 meses mientras fingía ser una suegra preocupada, y esa experiencia nos unió de maneras que se sentían incómodas. Solíamos tener cenas semanales en su casa donde hablábamos de negocios y familia, pero después de la sentencia esas cenas se volvieron tensas e incómodas. Ella preguntaba cómo estaba y yo decía bien, y ambos sabíamos que estaba mintiendo, pero ninguno de los dos quería profundizar. Después de un mes de conversaciones forzadas, sugerí que cambiáramos nuestras cenas semanales a encuentros mensuales. Pareció aliviada cuando lo dije, y ambos reconocimos que necesitábamos espacio para procesar lo que soportamos juntos. El nuevo arreglo funcionó mejor porque podíamos apoyarnos sin ahogarnos en el trauma compartido cada semana. La compañía prosperó a pesar de mis luchas personales. Mi equipo ejecutivo demostró que podía operar de forma independiente durante mi ausencia, tomando decisiones importantes y cerrando tratos significativos sin mi participación directa. Había construido la compañía para que funcionara eficientemente, pero nunca me di cuenta de lo bien que funcionaba hasta que me fui por meses. Laura coordinó todo durante el engaño y continuó gestionando las operaciones durante mi recuperación, y reconocí que su lealtad valía más de lo que cualquier salario podría reflejar. La ascendí a socia y le di una participación significativa en la compañía, convirtiéndola en la primera persona no familiar en tener participación accionaria. Lloró cuando se lo dije, diciendo que nunca esperó reconocimiento por solo hacer su trabajo. Pero le expliqué que su trabajo durante esos 4 meses fue proteger mi vida y mi cordura, y esa lealtad merecía un reconocimiento permanente. La sociedad cambió nuestra relación laboral, convirtiéndola en una verdadera igual en las decisiones de la compañía, en lugar de solo una asistente de confianza. 6 meses después de la sentencia de Elena, comencé a salir de nuevo. Mi terapeuta sugirió que era hora de probar si podía ser vulnerable con alguien nuevo, aunque el miedo a ser engañado de nuevo hacía que la idea fuera aterradora. Conocí a alguien en un evento de caridad que no conocía mi historia, y parecía genuinamente interesada en la conversación en lugar de en mi riqueza. Tuvimos 3 citas antes de que le contara sobre Elena y los 4 meses de engaño, y ella escuchó sin juzgar ni compadecer. Pero incluso mientras seguíamos saliendo, luchaba con una paranoia constante sobre sus motivos e intenciones. Me sorprendía a mí mismo analizando sus elecciones de palabras y buscando inconsistencias en sus historias. Contraté a un investigador privado para que hiciera una verificación de antecedentes sin decírselo, y luego me sentí culpable por la invasión de la privacidad. La terapeuta me ayudó a entender que no todo el mundo era Elena y que la mayoría de la gente era decente y honesta. Pero el miedo de que pudieran engañarme de nuevo hacía que la vulnerabilidad fuera casi imposible, y saboteé la relación después de 2 meses alejándola con mi constante sospecha. 8 meses después de la sentencia de Elena, estaba sentado en la oficina de Robles firmando papeles para establecer la fundación. Los documentos legales tomaron 3 horas para revisar, y mi mano se acalambró de escribir mi firma 47 veces en papeles de incorporación y declaraciones de impuestos. Laura encontró espacio de oficina en el centro de la ciudad, un edificio con entradas accesibles y salas de reuniones diseñadas para personas que necesitaban seguridad y privacidad. Contratamos a 6 miembros del personal que entendían el trauma porque lo habían vivido ellos mismos, sobrevivientes que podían mirar a los clientes a los ojos y decirlo en serio cuando decían que las cosas mejorarían.
La fundación ofrecía ayuda legal, asesoramiento financiero, fondos de vivienda de emergencia y referencias de terapia a cualquiera atrapado en relaciones peligrosas. Transferí 100 millones de pesos de mis cuentas personales para comenzar y me comprometí a igualar las donaciones, peso por peso. El trabajo se sintió importante de maneras que mi negocio nunca lo había hecho, ayudando a personas que no podían contratar a 50 actores y equipos de seguridad para protegerse. Abrimos en octubre y teníamos 37 clientes para diciembre, en su mayoría mujeres, pero también algunos hombres, todos cargando historias de manipulación y control financiero que sonaban familiares. Pasaba 2 días a la semana en la oficina de la fundación, reuniéndome con clientes y revisando casos, y el trabajo me agotaba de maneras que se sentían productivas en lugar de agotadoras. Una mujer lloró cuando pagamos su depósito de seguridad para un nuevo apartamento lejos de su esposo y entendí que mis 4 meses de infierno habían comprado la capacidad de cambiar su vida. La fundación me dio un propósito más allá de acumular riqueza y me ayudó a procesar mi propia victimización, al evitar que otros experimentaran lo mismo. Para la primavera, habíamos ayudado a 83 personas a escapar de situaciones peligrosas y reconstruir su seguridad financiera. Los padres de Ricardo enviaron una carta a través de la oficina de Robles en marzo, 6 meses después de que su hijo fuera a prisión. El sobre estuvo en mi escritorio durante 2 semanas antes de que lo abriera porque ver sus nombres me revolvía el estómago. Su madre escribió 3 páginas con letra cuidadosa, explicando que habían pasado meses tratando de entender cómo su hijo se convirtió en alguien capaz de conspirar para asesinar. Admitió que siempre habían sabido que Ricardo envidiaba mi éxito, pero nunca imaginaron que esa envidia pudiera retorcerse en algo asesino. Su padre agregó un párrafo aceptando la responsabilidad por no enseñarle a Ricardo mejores valores, por criar a un hijo que veía la amistad como transaccional y la riqueza como la única medida de valor. Reconocieron que las decisiones de Ricardo destruyeron una amistad que se remontaba a la secundaria, y entendían si nunca quería tener contacto con su familia de nuevo. La carta se sintió genuina, pero no pude obligarme a responder porque la herida de la traición de Ricardo todavía se sentía demasiado fresca. Archivé la carta en el cajón de mi escritorio y le dije a Robles que les informara que apreciaba el gesto, pero que necesitaba más tiempo. La terapeuta dijo que mi incapacidad para responder era normal y saludable, que no les debía a los padres de Ricardo el perdón o el cierre solo porque lo pidieran. Algunas heridas tardan años en sanar y forzar una reconciliación prematura solo las reabre. Un año después de la confrontación en la renovación de votos, la terapeuta sugirió que visitara a Elena en prisión para obtener un cierre. Luché contra la idea durante 3 semanas porque ver su rostro de nuevo se sentía peligroso, como darle otra oportunidad para manipularme. Pero la terapeuta explicó que confrontarla en un entorno controlado donde ella no tenía poder podría ayudarme a procesar el trauma y seguir adelante. Robles organizó la visita a través del alcaide y conduje hasta la instalación de mujeres un martes por la mañana con las manos temblando en el volante. Seguridad me procesó a través de detectores de metales y revisó mis pertenencias antes de escoltarme a una sala de visitas con sillas de plástico y máquinas expendedoras. Elena entró vistiendo un uniforme naranja que le quedaba holgado porque había perdido 10 kilos en prisión. Su rostro se veía hueco y roto, con ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a llorar, tratando de alcanzar mis manos sobre la mesa hasta que el guardia le dijo que no había contacto físico. Dijo que nunca tuvo la intención de matarme realmente, que solo estaba fantaseando con ser libre y no entendía cuán seria se había vuelto su planificación. La observé interpretar el remordimiento de la misma manera que había interpretado el duelo durante mi parálisis. Y vi a través de la manipulación de inmediato. Afirmó que la pérdida del embarazo la devastó y la hizo darse cuenta de lo equivocada que había estado. Pero sus ojos seguían siendo calculadores incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. Escuché durante exactamente 10 minutos sin decir una palabra. Luego me levanté y salí mientras ella gritaba mi nombre. El guardia me escoltó de regreso a través de seguridad y conduje a casa sin sentir nada más que alivio de que estuviera contenida detrás de alambre de púas y concreto. La terapeuta tenía razón sobre el cierre. Ver a Elena impotente y desesperada confirmó que había escapado de algo que eventualmente me habría destruido, y dejé de tener pesadillas sobre ella en un mes. Vendí la hacienda de Valle de Guadalupe en junio porque no podía separar la propiedad de los recuerdos de ese día. El agente inmobiliario se la mostró a 12 compradores potenciales antes de que un empresario tecnológico de Seattle ofreciera el precio de venta sin negociar. Los nuevos propietarios no tenían idea de la historia de la propiedad, y no se lo dije porque esa historia me pertenecía a mí, no a la tierra. La venta generó 840 millones de pesos después de impuestos y comisiones e inmediatamente transferí 600 millones al fondo patrimonial de la fundación. Los 240 millones restantes se destinaron a establecer becas para hijos de padres encarcelados. Niños que no eligieron sus situaciones pero sufrían las consecuencias de todos modos. Robles manejó todo el papeleo y la propiedad se transfirió en agosto. Nunca volví a verla porque algunos lugares se convierten en escenas de crimen permanentes en tu memoria, independientemente de lo que suceda allí después. El personal de la fundación organizó una pequeña celebración cuando el fondo patrimonial se liquidó, porque 600 millones significaban que podíamos expandir los servicios y ayudar a cientos de personas más. Mónica me llamó a su oficina en septiembre con información que hizo que la traición de Elena fuera de alguna manera menos personal. Su equipo forense había estado rastreando la huella digital de Elena y descubrió correspondencia con otros 2 hombres ricos durante nuestro matrimonio. Elena había estado ejecutando esquemas de manipulación a largo plazo similares con ambos, enviando mensajes coquetos y discutiendo sus finanzas mientras construía planes de respaldo en caso de que yo no funcionara. Un hombre era un desarrollador inmobiliario en Los Ángeles a quien había conocido en un evento de caridad. El otro era un capitalista de riesgo en Nueva York con quien se había conectado a través de las redes sociales.
Ambos hombres tenían una riqueza significativa, y ambos habían estado recibiendo la misma atención calculada que Elena me dio en nuestra relación temprana. Mónica me mostró hilos de mensajes donde Elena investigaba sus activos y discutía perspectivas de matrimonio, tratando las relaciones como carteras de inversión con participaciones diversificadas. La revelación de que yo era solo uno de varios objetivos hizo que la traición se sintiera menos como un fracaso personal y más fácil de procesar. Elena no me había elegido específicamente por algún defecto que detectó. Había estado jugando un juego de números, manipulando a múltiples hombres ricos simultáneamente hasta que uno de ellos funcionara. La terapeuta me ayudó a entender que esto significaba que el engaño de Elena no se trataba de mí en absoluto, solo de oportunidad y recursos. Me reconecté con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio con Elena. Personas de las que me había distanciado porque ella siempre tenía razones por las que debíamos saltarnos sus eventos. Rem, de la universidad, me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija y de hecho fui, pasando una tarde con personas que me recordaban antes de la riqueza y el drama. Sara, de mi primera startup, organizó una cena y me sentó junto a personas normales que preguntaban sobre mi trabajo sin saber mi patrimonio neto. Tanto Rem como Sara admitieron mientras tomábamos algo que Elena nunca les cayó bien, pero no podían articular por qué. Rem dijo que ella siempre parecía estar actuando en lugar de participando, observando a todos como si estuviera tomando notas. Sara mencionó que Elena hacía demasiadas preguntas sobre finanzas y activos, conversaciones que se sentían como entrevistas en lugar de interés amistoso. Su honestidad acerca de sentir que algo andaba mal me hizo sentir menos tonto por pasar por alto las señales, aunque todavía luchaba con la culpa. La terapeuta dijo que mis amigos vieron a Elena desde afuera mientras yo experimentaba su intimidad calculada y esas perspectivas revelaban cosas diferentes. No podría haber sabido lo que ellos percibían porque Elena me mostró una persona completamente diferente y ese engaño fue intencional y hábil. Mis sesiones de terapia semanales en octubre se centraron en entender qué era realmente Elena en lugar de por qué me había elegido a mí. La terapeuta explicó que Elena probablemente tenía un trastorno de personalidad antisocial, comúnmente llamado sociopatía, lo que significaba que veía a las personas como recursos para explotar en lugar de humanos con sentimientos. Los sociópatas son hábiles para imitar emociones normales y construir relaciones basadas en lo que otros quieren ver, pero carecen de empatía o conexión genuina. Ninguna cantidad de vigilancia habría revelado la verdadera naturaleza de Elena sin las circunstancias extremas del engaño, porque estaba interpretando un personaje diseñado específicamente para engañarme. La terapeuta me mostró investigaciones sobre depredadores financieros y relaciones manipuladoras, y el comportamiento de Elena coincidía perfectamente con los patrones. Me había estudiado, identificado lo que quería en una pareja, y se convirtió en esa persona hasta que tuvo acceso a recursos que valía la pena robar. La comprensión no borró mis problemas de confianza, pero me ayudó a dejar de culparme por haber sido engañado. Incluso los profesionales capacitados luchan por identificar a los sociópatas porque la manipulación es muy sofisticada y convincente. Entender a Elena como una depredadora en lugar de una pareja fallida cambió algo en mi recuperación. 2 años después de la confrontación, conocí a alguien en la gala anual de recaudación de fondos de la fundación. Ella dirigía una organización sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes de violencia doméstica y conocía toda mi historia porque el trabajo de la fundación había sido cubierto extensamente en círculos sin fines de lucro. Hablamos durante 1 hora sobre atención informada sobre el trauma y desafíos de financiación, y ni una sola vez preguntó sobre mi riqueza o los detalles de los crímenes de Elena. Se llamaba Jennifer, y ella misma había sobrevivido a un matrimonio abusivo, lo que significaba que entendía la hipervigilancia y los problemas de confianza, sin tomárselos como algo personal. Tuvimos 3 citas antes de que le pidiera a Robles que hiciera una verificación de antecedentes completa, y Jennifer se rió cuando se lo dije. En lugar de ofenderse, dijo que probablemente haría lo mismo en mi posición, y apreciaba que fuera honesto acerca de que mi precaución provenía del trauma, no de la paranoia. La investigación de Robles no encontró nada preocupante. Jennifer era exactamente quien decía ser. Con una década de trabajo sin fines de lucro y un historial financiero limpio. Salimos lenta y cuidadosamente, conmigo monitoreando constantemente en busca de banderas rojas que nunca aparecieron. Jennifer entendía que algunas conversaciones me desencadenaban y no presionaba cuando necesitaba espacio. Conoció a mi madre después de 6 meses y a Laura después de 8, quienes aprobaron cautelosamente mientras buscaban señales de manipulación. La relación se sintió diferente a la de Elena porque Jennifer nunca actuaba ni calculaba. Se frustraba conmigo a veces y lo decía directamente en lugar de esconderse detrás de palabras dulces. Tenía su propio dinero, carrera y vida que existían completamente separados de la mía. 5 años después de la confrontación, recibí una notificación de que Ricardo era elegible para una audiencia de libertad condicional. Robles explicó que podía presentar una declaración o testificar en persona sobre el impacto de sus crímenes. Pasé 2 semanas decidiendo qué decir porque parte de mí quería que Ricardo se quedara en prisión para siempre, mientras que otra parte recordaba al amigo que había sido antes de que Elena lo corrompiera. Elegí testificar en persona y conduje hasta el centro correccional en una fría mañana de noviembre. La Junta de Libertad Condicional se sentó detrás de una larga mesa, y Ricardo entró vistiendo el uniforme de la prisión, luciendo mayor y más delgado de lo que recordaba. Di mi declaración sin mirarlo, explicando honestamente que Ricardo tomó decisiones terribles que destruyeron una amistad que se remontaba a la infancia. Dije que participó en la planificación de mi asesinato y me traicionó de maneras que todavía dolían 5 años después. Pero también dije que las cartas que había enviado a través de abogados parecían genuinamente arrepentidas y creía que entendía la magnitud de lo que había hecho.
Le dije a la junta que pensaba que Ricardo merecía una oportunidad de redención eventualmente, aunque no podía decir cuándo llegaría ese momento. La junta hizo preguntas sobre el carácter de Ricardo antes de los crímenes y respondí sinceramente que había sido un buen amigo durante la mayor parte de nuestras vidas. A Ricardo se le negó la libertad condicional de todos modos debido a la gravedad de los cargos de conspiración y la naturaleza calculada de su participación. Salí de la audiencia sintiendo que había intentado hacer lo correcto, aunque nuestra amistad estaba permanentemente destruida. Ricardo cumpliría al menos otros 5 años antes de su próxima audiencia, y no sabía si testificaría de nuevo cuando llegara ese momento. La fundación creció significativamente durante 5 años, expandiéndose de 6 miembros del personal a 23 y atendiendo a más de 800 personas anualmente. Abrimos oficinas satélite en 3 ciudades y nos asociamos con firmas de abogados que brindaban representación pro bono a nuestros clientes. El trabajo se convirtió en mi enfoque principal más allá de la compañía, consumiendo 30 horas a la semana de mi tiempo y la mayor parte de mi energía emocional. Me di cuenta de que la traición de Elena había creado un propósito que no habría encontrado de otra manera. Una misión que se sentía más importante que acumular riqueza. La fundación ayudó a cientos de personas a escapar de relaciones peligrosas y reconstruir su seguridad financiera, dándoles los recursos que yo había tenido para protegerme. Cada historia de éxito se sentía como reclamar algo que Elena intentó quitarme. Prueba de que su crueldad no podía detenerme de crear algo significativo. 3 años después de la sentencia de Elena, compré un anillo y llamé a mi madre para organizar una pequeña reunión en su casa. Jennifer sabía que algo estaba pasando porque yo seguía revisando mi teléfono y actuando nervioso, pero no presionó para obtener respuestas. Mi madre preparó su sala de estar con solo unas pocas sillas y Laura llegó temprano para ayudar a arreglar las flores. Jennifer entró esperando una cena normal y me encontró de pie en el centro de la habitación sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Me arrodillé y le pregunté si se casaría conmigo, explicando que quería algo simple y real en lugar de la actuación que Elena había exigido. Jennifer dijo que sí y me abrazó mientras mi madre lloraba lágrimas de felicidad y Laura tomaba fotos con su teléfono. El anillo era más pequeño que el que le había dado a Elena porque Jennifer me había dicho específicamente meses antes que no quería nada llamativo o caro. Nos sentamos juntos en el sofá de mi madre planeando una ceremonia en el juzgado para el mes siguiente y sentí alivio de que esta relación involucrara conversaciones reales sobre lo que ambos queríamos en lugar de que yo adivinara y actuara. La boda en el juzgado ocurrió un martes por la mañana con solo mi madre, Laura y la hermana de Jennifer presentes como testigos. Nos paramos frente a un juez que realizó una ceremonia de 5 minutos leyendo votos estándar de una carpeta. Jennifer usó un vestido azul simple que ya tenía y yo usé un traje de mi closet. El juez nos declaró casados y firmamos papeles en una oficina que olía a café y alfombra vieja. Mi madre nos llevó a almorzar después a un restaurante cerca del juzgado y comimos sándwiches mientras discutíamos temas completamente normales como el proyecto de trabajo de Jennifer y el jardín de mi madre. Me di cuenta durante ese almuerzo que me sentía genuinamente feliz por primera vez desde antes de que ocurriera el accidente automovilístico. Jennifer extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía cuando notó que me quedaba callado, y no preguntó en qué estaba pensando porque ya entendía que algunos momentos desencadenaban recuerdos que necesitaba procesar solo. Fuimos a casa al apartamento que habíamos estado compartiendo durante 8 meses y pasamos la noche viendo televisión en el sofá como cualquier otra noche. La falta de espectáculo se sintió perfecta porque nuestra relación existía en la realidad en lugar de la actuación, y Jennifer nunca esperó que probara mi amor a través de gestos caros o exhibiciones elaboradas. Una carta llegó de la prisión estatal 3 semanas después de nuestra boda con el nombre de Elena en el remitente. La sostuve durante 2 días antes de abrirla y Jennifer lo notó, pero no preguntó al respecto hasta que yo mismo lo mencioné. La carta eran 4 páginas de la letra de Elena explicando que había encontrado la religión en prisión y quería mi perdón por todo lo que había hecho. Describía asistir a servicios de capilla y leer textos religiosos y afirmaba que finalmente entendía que la codicia había corrompido su alma. Leí la carta entera sentado en la mesa de mi cocina mientras Jennifer preparaba la cena y no sentí absolutamente nada, excepto una leve curiosidad sobre si Elena realmente creía lo que había escrito. La terapeuta me había dicho meses antes que el perdón era para mi beneficio, no para el de Elena, y que podía elegir dejar ir la ira sin necesidad de reconciliarme o responder. Puse la carta en un cajón y le conté a Jennifer sobre ella durante la cena, explicando que no estaba listo para perdonar, pero que tampoco estaba consumido por el odio. Ella escuchó sin ofrecer consejos ni juicios, solo reconociendo que mis sentimientos sobre Elena eran complicados y probablemente seguirían siéndolo. Nunca respondí a la carta y Elena envió 2 más durante el año siguiente que tiré sin abrir. Israel me llamó 6 meses después para anunciar su jubilación después de 30 años de servicio con mi familia y compañía. Nos reunimos para almorzar en su restaurante de carnes favorito y explicó que la operación de engaño había sido la culminación de toda su carrera, la operación de seguridad más elaborada que jamás había coordinado. Me explicó detalles que no sabía sobre la operación, como cómo habían instalado más de 200 cámaras ocultas en todas mis propiedades y mantenido un centro de monitoreo las 24 horas con turnos rotativos. Israel admitió que ver a Elena abusar de mí durante 4 meses había sido más difícil que cualquier detalle de protección que hubiera manejado porque no podía intervenir para detenerlo. Hablamos sobre las cuestiones éticas que planteaba la operación e Israel dijo que lo volvería a hacer porque protegerme de un asesinato justificaba el engaño requerido. Se convirtió en una figura mentora después de la jubilación, reuniéndose conmigo mensualmente para almorzar y discutir protocolos de seguridad y decisiones de vida. Israel me ayudó a entender que protegerte a ti mismo no es paranoia cuando las amenazas son reales,
y que la traición de Elena me había enseñado lecciones valiosas sobre confianza y verificación. Su guía me ayudó a separar la precaución razonable de los problemas de confianza que estaban dañando mi nuevo matrimonio y aprendí a distinguir entre proteger activos y proteger relaciones. 4 años después de la confrontación en la renovación de votos, hice un balance de mi vida y me di cuenta de que estaba genuinamente feliz por primera vez en años. Mi matrimonio con Jennifer era estable y honesto, construido sobre comunicación real en lugar de actuación y manipulación. La compañía seguía creciendo y había ascendido a varios ejecutivos que demostraron que podían operar de forma independiente sin mi supervisión constante. La fundación se había expandido para atender a más de 1,000 personas anualmente, con oficinas en 5 ciudades y asociaciones con firmas legales en todo el estado. Todavía llevaba cicatrices de la traición de Elena que aparecían en momentos de duda o sospecha, pero se habían convertido en parte de mi historia en lugar de definir toda mi identidad. Jennifer y yo recibíamos a mi madre para cenar todos los domingos y esas noches se sentían cómodas y reales de maneras que mi vida con Elena nunca lo fue. El trabajo de la fundación me dio un propósito más allá de acumular riqueza y pasaba 30 horas semanales enfocado en ayudar a las personas a escapar de relaciones peligrosas. Me di cuenta de que la crueldad de Elena había creado accidentalmente un significado que no habría encontrado de otra manera, convirtiendo mi trauma en algo que protegía y ayudaba a otros. Las cicatrices permanecían, pero se habían transformado de heridas abiertas en tejido curado que me hacía más fuerte y más consciente. Jennifer me dijo que estaba embarazada un jueves por la noche cualquiera, mientras lavábamos los platos juntos después de la cena. Sentí alegría mezclada con un terror inmediato por confiar en alguien nuevo con ese nivel de vulnerabilidad y dependencia. La terapeuta me ayudó a entender durante nuestra siguiente sesión que la paternidad desencadenaría respuestas traumáticas relacionadas con el embarazo falso de Elena y la manipulación, pero mi conciencia de los problemas significaba que podía trabajar a través de ellos conscientemente en lugar de dejar que controlaran mi comportamiento. Pasé el embarazo leyendo libros sobre paternidad y asistiendo a clases con Jennifer mientras trabajaba simultáneamente con Robles para establecer protecciones legales para nuestro hijo. La bebé llegó 7 meses después, tras un parto complicado que me dejó temblando en la sala de espera del hospital. Sostener a mi hija por primera vez trajo un amor abrumador mezclado con miedo sobre todas las formas en que podría fallarle o lastimarla. Jennifer me vio luchar con esos sentimientos y me dio espacio para procesarlos sin exigir que interpretara una alegría o confianza que aún no sentía. La terapeuta aumentó nuestras sesiones a 2 veces por semana durante los primeros 3 meses de paternidad porque la falta de sueño y la vulnerabilidad constante desencadenaban ataques de pánico y pensamientos intrusivos sobre la traición de Elena. Establecí un fideicomiso para mi hija con protecciones blindadas y múltiples mecanismos de supervisión que Robles pasó 3 meses redactando y revisando. El fideicomiso incluía disposiciones que impedían que una sola persona accediera a los fondos y requería la aprobación de 3 fideicomisarios separados para decisiones importantes. Jennifer revisó los documentos y entendió que mi precaución provenía de la experiencia, no de la falta de confianza en ella específicamente. De hecho, nos reímos de las elaboradas estructuras legales que protegían a nuestra familia porque el papeleo llenaba una carpeta entera e incluía escenarios que parecían casi paranoicos. Pero necesitaba esas protecciones para sentirme lo suficientemente seguro como para estar presente como padre. Y Jennifer reconoció que mis respuestas traumáticas no eran ataques personales a su carácter. Firmó todo sin quejarse, e incluso sugirió salvaguardias adicionales después de leer sobre casos en los que los padres habían robado de los fideicomisos de sus hijos. Las protecciones legales me permitieron relajarme lo suficiente como para disfrutar momentos con mi hija en lugar de preocuparme constantemente por los peores escenarios. Robles bromeó diciendo que mi hija tenía mejor protección de activos que la mayoría de las corporaciones, pero también entendía por qué necesitaba ese nivel de seguridad para funcionar. 5 años después de la sentencia de Elena, me desperté una mañana y me di cuenta de que no había tenido pesadillas sobre estar paralizado e incapaz de moverme en más de 2 semanas. Los sueños habían sido recurrentes desde la confrontación, siempre presentándome realmente paralizado mientras Elena se acercaba con la jeringa y yo no podía hablar ni moverme para detenerla. Mencioné el cambio a mi terapeuta durante nuestra sesión semanal y ella explicó que esto representaba una curación genuina y la integración del trauma. Mi cerebro finalmente había procesado lo que sucedió lo suficiente como para dejar de reproducirlo durante el sueño como una amenaza que requería vigilancia constante. Las pesadillas habían ido disminuyendo en frecuencia durante el año anterior, pero esto marcaba el primer periodo prolongado sin ellas desde la renovación de votos. Todavía tenía ansiedad ocasional sobre la confianza y la traición, pero el terror visceral de la impotencia se había desvanecido en algo más manejable. La terapeuta me advirtió que los aniversarios y los desencadenantes podrían traer de vuelta los sueños temporalmente, pero la trayectoria general mostraba un progreso real hacia la recuperación. Jennifer notó que estaba durmiendo mejor, y mencionó que había dejado de hablar en sueños y de agitarme durante la noche. La mejora en la calidad del sueño ayudó a que todo lo demás se sintiera más manejable y tenía más energía para el trabajo y la paternidad. La fundación organizó su primera gala anual 18 meses después y decidí compartir mi historia públicamente por primera vez. Laura me había estado presionando para que usara mi experiencia para recaudar fondos y concienciar, pero me había resistido porque la vulnerabilidad se sentía aterradora. Jennifer me animó señalando que cientos de personas ya se habían beneficiado de la fundación y mi historia podría ayudar aún más. Trabajé con un entrenador de oratoria durante 2 meses para preparar comentarios que explicaran lo que sucedió sin sensacionalizar ni interpretar el trauma. La gala reunió a 300 donantes y simpatizantes en el salón de un hotel decorado con materiales de la fundación y testimonios de sobrevivientes. Me paré en el podio y conté la historia de fingir estar paralizado para atrapar a Elena planeando mi asesinato, explicando cómo esa experiencia me enseñó sobre el abuso financiero y la explotación en las relaciones.
La sala permaneció en completo silencio mientras hablaba y varias personas estaban llorando para cuando terminé. La vulnerabilidad se sintió insoportable, pero la respuesta fue abrumadoramente solidaria, con docenas de personas acercándose a mí después para compartir sus propias experiencias o agradecerme por hablar abiertamente. Recaudamos fondos significativos esa noche para expandir servicios y abrir 2 oficinas adicionales. Jennifer estuvo a mi lado durante toda la noche y apretó mi mano cuando comencé a temblar después del discurso. Compartir mi historia públicamente se sintió como reclamarla de manos de Elena y transformar el trauma privado en bien público. Robles me contactó 6 meses después con la noticia de que Elena sería elegible para libertad condicional en 15 años y tendría la oportunidad de testificar en su audiencia. Jennifer preguntó si me opondría a su liberación y me di cuenta de que genuinamente aún no sabía cómo me sentiría en 15 años. Parte de mí quería que Elena se quedara en prisión para siempre como castigo por lo que había hecho, pero otra parte se preguntaba si mantenerla encarcelada después de haber cumplido un tiempo significativo era realmente sobre justicia o solo venganza. La terapeuta me ayudó a entender que tenía 15 años para averiguar si la venganza o la misericordia me servían mejor, y que mis sentimientos probablemente evolucionarían a medida que continuara sanando. Jennifer apoyaba cualquier decisión que finalmente tomara, pero me animó a mantenerme abierto a la posibilidad de que el perdón pudiera beneficiarme más que la ira continua. Presenté la documentación preservando mi derecho a testificar en la audiencia de libertad condicional, reconociendo al mismo tiempo que podría optar por no ejercer ese derecho cuando llegara el momento. Elena cumpliría al menos 15 años más independientemente de mi testimonio debido a la gravedad de sus crímenes y su comportamiento en prisión. El conocimiento de que tenía tiempo para decidir se sintió liberador porque no necesitaba comprometerme con la venganza o el perdón de inmediato. Podía seguir sanando y construyendo mi vida mientras dejaba esa decisión abierta para consideración futura, cuando tuviera más perspectiva y distancia del trauma. 6 años después de la confrontación en la renovación de votos, me despierto en mi nueva casa con la luz del sol entrando por las ventanas que dan a un jardín que mi esposa plantó la primavera pasada. Ella ya está abajo preparando el desayuno y escucho a mi hija reírse de algo, probablemente el perro robando comida de la barra de nuevo. Me visto y bajo para encontrarlos a ambos cubiertos de harina por intentar hacer panqueques y mi esposa me besa sin revisar primero su reflejo ni calcular cómo se ve el momento para cualquiera que esté mirando. La oficina de la fundación abre en 1 hora y necesito revisar el informe trimestral que muestra que ayudamos a 200 familias a escapar de relaciones peligrosas este año, el doble que el año pasado. Las acciones de mi compañía alcanzaron máximos históricos el mes pasado y el equipo ejecutivo que construí dirige las operaciones tan bien que ahora solo trabajo 3 días a la semana, pasando el resto de mi tiempo con la familia y el trabajo de la fundación. Las sesiones de terapia se redujeron a 1 vez al mes hace 2 años porque las pesadillas finalmente se detuvieron y puedo dormir toda la noche sin revisar las cámaras de seguridad. Mi hija corre y me muestra un dibujo que hizo de nuestra familia. Solo figuras de palitos tomadas de la mano y me doy cuenta de que ella nunca sabrá sobre Elena o los 4 meses que pasé fingiendo estar paralizado mientras mi esposa planeaba mi asesinato. El elaborado engaño protegió mi riqueza y expuso la verdadera naturaleza de Elena. Pero me costó 4 meses de abuso sistemático y años de recuperación que cambiaron partes fundamentales de quién soy. He hecho las paces con ese intercambio porque la alternativa era morir en mi renovación de votos o pasar mi vida con alguien que me veía como un recurso para explotar en lugar de una persona a quien amar. Más tarde esa noche, estoy de pie en nuestra sala de estar viendo a mi esposa ayudar a nuestra hija con la tarea mientras Laura envía mensajes de texto sobre la gala de la fundación de mañana y mi madre llama para confirmar los planes de la cena del domingo. Estas personas han demostrado su lealtad a través de años de relación honesta, apareciendo consistentemente sin interpretar devoción ni calcular qué pueden extraer de mí. La traición de Elena me enseñó la diferencia entre alguien que practica caras de preocupación en los espejos y alguien a quien realmente le importas cuando estás luchando. La lección costó más de lo que quería pagar. 4 meses de humillación y años de terapia y problemas de confianza que aún surgen cuando conozco gente nueva. Pero me dio la sabiduría para reconocer el amor auténtico cuando lo encontré. Para construir una vida con personas que me eligieron por razones más allá de mi cuenta bancaria, para crear algo que valga la pena proteger y que no requiera cámaras de seguridad ni actores pagados para verificar su realidad. Finalmente estoy agradecido tanto por la advertencia que Elena proporcionó como por la supervivencia que me permitió construir esto en su lugar. Y ese es el resumen completo. Me encanta cuando las historias pequeñas terminan llevando algo que realmente puedes usar. Si esta lo hizo, entonces valió la pena compartirla.